En las sombras de las ciudades, los bosques y las montañas, existen historias que se niegan a ser olvidadas, relatos de encuentros extraños y fenómenos inexplicables que han marcado a quienes se han atrevido a enfrentarlos. A lo largo de los años, las voces de aquellos que han sido testigos de lo insólito han quedado atrapadas en el susurro del viento o en el eco de la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de misterio y temor. Estas son algunas de esas historias, relatos basados en hechos que, aunque difíciles de creer, fueron vividos por personas comunes que, por un instante, se encontraron frente a lo desconocido. En cada rincón, en cada calle olvidada o en lo profundo de un bosque solitario, algo se oculta esperando a ser descubierto, algo que podría cambiar para siempre la manera en que entendemos nuestra realidad. Acompáñanos a recorrer estas experiencias, donde el miedo se mezcla con la incredulidad y donde cada relato es una puerta a lo inexplicable. Aquí, las sombras no solo se extienden en la noche, sino que parecen tener vida propia. Quizás, después de escucharlas, te sientas más consciente de lo que te rodea, preguntándote si hay algo más en el mundo de lo que realmente puedes ver. Era 1988, una noche húmeda y sofocante en Guadalajara. Jaime y Andrés caminaban por las calles oscuras después de un largo día de trabajo en la imprenta. El cansancio pesaba sobre ellos, pero decidieron tomar un atajo por la calle San Ignacio, una zona antigua y poco transitada que los dejaba más cerca de sus casas. A pesar de que ambos conocían la reputación inquietante del lugar, solían reírse de las historias que otros contaban. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. La humedad en el aire hacía que respirar fuera incómodo, y una neblina ligera comenzaba a extenderse sobre las calles, distorsionando las luces de las pocas casas que aún tenían actividad. ¿Seguro que esta calle es buena idea?, preguntó Andrés, mirando de reojo hacia el viejo Panteón Guadalajara, visible a través de las rejas oxidadas y cubiertas de enredaderas. Es más rápido, deja de quejarte. ¿Qué te da miedo? El cementerio, respondió Jaime, intentando sonar seguro. Sin embargo, ambos notaron algo extraño al pasar frente al panteón. A través de la reja principal, entre las tumbas y mausoleos, distinguieron una figura alta, inmóvil, de pie en la penumbra. Jaime fue el primero en detenerse. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando hacia el interior del cementerio. Debe ser alguien más tomando un atajo, o un guardia, no sé, respondió Andrés, aunque su tono denotaba más inquietud que certeza. La figura comenzó a moverse lentamente, avanzando entre las lápidas con un andar peculiar, casi como si no tocara el suelo. Cuando salió de las sombras, la luz de la luna reveló un rostro pálido, inexpresivo, y unos ojos oscuros que parecían perforar la distancia entre ellos. Vámonos, susurró Andrés, tirando del brazo de Jaime, pero este no podía apartar la mirada. De pronto, la figura se detuvo y giró la cabeza hacia ellos. Fue un movimiento lento, casi antinatural, seguido de una sonrisa que dejaba entrever unos dientes anormalmente blancos y afilados. Algo en aquella sonrisa hizo que ambos sintieran un frío helado recorrerles la espalda, un miedo visceral que los sacó de su parálisis. «¡Corre, Jaime! ¡Corre!», gritó Andrés, tirando de él con fuerza. Comenzaron a correr por la calle San Ignacio, con los pasos resonando en el adoquinado. El aire parecía más denso, como si algo invisible los empujara hacia atrás. Sentían la necesidad de mirar hacia atrás, pero el miedo a lo que podían ver era más fuerte. Sin embargo, no pudieron evitarlo por mucho tiempo. Cuando Jaime volteó, vio que la figura estaba ahora más cerca, avanzando con una rapidez inexplicable, aunque parecía no moverse más que con pasos lentos y calculados.
Está detrás de nosotros, gritó Jaime, con la voz quebrada por el pánico. No pares, respondió Andrés, jadeando mientras intentaba mantener el ritmo. Cada esquina que doblaban parecía un laberinto interminable, y cada calle oscura parecía llevarlos más lejos de la seguridad de sus casas. El ruido de sus pasos era constante, pero lo más aterrador era el silencio detrás de ellos. No escuchaban al extraño correr, ni hojas moverse, ni siquiera su respiración. Pero la presencia seguía allí, pesada e ineludible. Finalmente, llegaron a una calle más transitada, donde algunos autos pasaban ocasionalmente. Los faros de un vehículo los iluminaron, y por un momento sintieron un alivio casi palpable. Sin embargo, al mirar nuevamente hacia atrás, vieron a la figura parada en la sombra de un árbol, observándolos desde la distancia. Aunque no se movía, la sensación de amenaza era insoportable. «Vamos, más rápido», gritó Andrés, tirando de Jaime con una fuerza que no sabía que tenía. Corrieron hasta llegar al barrio donde vivían, un lugar más iluminado y con casas habitadas. La familiaridad del entorno no hacía mucho para calmar el pánico que los consumía. Cuando finalmente alcanzaron la puerta de la casa de Andrés, este comenzó a buscar desesperadamente las llaves en su bolsillo. Sus manos temblaban tanto que se le cayeron al suelo. «Apúrate, por favor», suplicó Jaime, mirando hacia la calle, esperando ver al extraño aparecer en cualquier momento. Finalmente, Andrés logró abrir la puerta, y ambos se lanzaron adentro, cerrándola con un golpe seco y asegurándola con todas las cerraduras disponibles. Ambos se desplomaron contra la pared, jadeando y con los corazones latiendo como si quisieran escapar de sus pechos. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando. Afuera, todo parecía tranquilo. No se oían pasos, ni susurros, ni el sonido de alguien acercándose a la puerta. Pero el miedo seguía ahí, latente, como si esa presencia se hubiera quedado impregnada en ellos. Jaime miró a Andrés, su rostro aún pálido por el terror. ¿Qué demonios era eso? No era humano. Andrés no respondió. Sus ojos seguían fijos en la puerta, esperando ver algo moverse tras la pequeña ventana. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Cada sombra que veían proyectada por las luces de los autos que pasaban les recordaba al hombre del panteón, ese rostro blanco, esa sonrisa que parecía prometer algo más que muerte. Nunca volvieron a tomar ese atajo. Y aunque trataron de olvidar aquella noche, ambos sabían que algo oscuro seguía rondando la calle San Ignacio. Quizá un hombre, quizá algo más. Pero fuera lo que fuera, les había mostrado un terror que no podían explicar y que jamás podrían olvidar. El Parque Lázaro Cárdenas, con su vegetación exuberante y su ambiente que parece refugiarse entre las sombras, es conocido por ser un punto de encuentro, un espacio para el descanso y la distracción de quienes atraviesan sus senderos. Sin embargo, hay quienes han vivido experiencias allí que desafían toda lógica, encuentros que se escapan de las explicaciones más razonables y que han dejado una marca imborrable en sus vidas. ¿Alguna vez has sentido una presencia extraña detrás de ti, como si alguien te observase sin que pudieras verlo? En un lugar como el Parque Lázaro Cárdenas, esa sensación se vuelve más palpable cuando cae la noche, cuando el ruido de la ciudad se silencia y el parque se convierte en un mundo aparte. Un mundo donde el tiempo parece detenerse, donde las sombras se estiran y las figuras en la distancia no siempre son lo que parecen. Este relato, que nos lleva a una noche oscura en el corazón de la ciudad, es uno de esos encuentros que algunos prefieren olvidar y otros, al recordarlo, sienten un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué ocurrió en esa noche?
¿Qué ocurrió en el parque donde la realidad se funde con lo inexplicable? Lo que está por contar se adentra en lo desconocido, donde la frontera entre lo normal y lo paranormal se vuelve difusa. Si alguna vez has paseado por sus senderos, ahora pensarás dos veces antes de hacerlo en la quietud de la noche. Porque, tal vez, algo sigue esperando entre las sombras del parque, algo que aún no tiene una explicación. Este es el relato de una noche que cambió por completo la vida de dos mujeres que trabajan en la calle por la noche pero encontraron algo mucho más aterrador. Era 1997, una noche cálida y densa en Guadalajara. El Parque Lázaro Cárdenas, un lugar bullicioso durante el día, se transformaba en un escenario silencioso y solitario cuando caía la noche. Las luces amarillas de los faroles no lograban iluminar los rincones más oscuros, y las sombras parecían alargarse con cada paso. Sara y Lucía, dos mujeres de 20 años, trabajaban en ese parque con la misma rutina de siempre. Sara, con su vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación, siempre lograba atraer la atención de los hombres que pasaban. Lucía, más discreta, se veía menos llamativa con su blusa negra y su falda sencilla, pero aún así estaba acostumbrada a los mirones que se acercaban. Esa noche, como tantas otras, ambas esperaban a sus próximos clientes. Parece que no hay mucha acción hoy, comentó Lucía, observando el parque vacío a su alrededor. No te preocupes, siempre aparece alguien, respondió Sara, encendiendo un cigarro mientras jugueteaba con él entre los dedos. Pero entonces lo vieron. Desde la entrada del parque, un hombre caminaba con una elegancia que no pasaba desapercibida. Alto, bien formado, con el cabello rubio que brillaba a la luz de los faroles. Su camisa blanca de lino ajustada marcaba su pecho musculoso, y sus pantalones oscuros daban una impresión de sofisticación. No era un hombre común. La forma en que caminaba, como si se deslizara sobre el suelo, creaba una atmósfera extraña y cautivadora. ¿Lo estás viendo?, susurró Lucía, mirando fijamente al hombre que se acercaba. ¿Cómo no verlo?, respondió Sara, mostrando una sonrisa que no podía ocultar su interés. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, ambas sintieron una extraña sensación. Su rostro era perfecto, demasiado perfecto, con ojos azules tan intensos que parecía que brillaban en la oscuridad. Buenas noches, señoritas, dijo con una voz profunda y suave, casi como un susurro. Sara se enderezó de inmediato, mostrándose siempre más atrevida. Buenas noches, guapo. ¿Buscas algo en particular? El hombre la miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que le causó un leve escalofrío a Sara. Sí, busco algo especial, y creo que lo he encontrado, respondió, sin apartar la mirada de ella. Lucía, que se mantenía en segundo plano, sintió un mal presentimiento. Había algo extraño en ese hombre, algo que no encajaba. Pero Sara, como siempre, no parecía percatarse de nada raro. ¿Quieres caminar un poco?, dijo el hombre, dirigiéndose hacia Sara. Lucía, al ver que Sara no dudó ni un segundo, trató de intervenir. ¿Y yo qué?, preguntó, intentando no sonar celosa. Él giró hacia Lucía, su mirada distante pero educada. Esta noche, solo quiero disfrutar de la compañía de tu amiga. Sara sonrió y miró a Lucía. No te preocupes, amiga, no tardo. Lucía observó cómo las dos figuras se alejaban por el camino oscuro del parque, el sonido de sus pasos apagado por el silencio de la noche. La figura del hombre parecía desvanecerse en las sombras, como si caminara hacia un lugar que solo él conocía. Poco después, Lucía se sintió inquieta. Había algo en el ambiente que no podía identificar.
El aire parecía denso, y una extraña sensación la envolvía. Pasaron 10 minutos, 15, y Sara no regresaba. La preocupación creció. Lucía miró hacia el lugar donde se habían ido, pero no había señales de ellos. Decidió caminar hacia la parte más oscura del parque, donde las luces de los faroles apenas lograban iluminar el camino. Cuando llegó a la esquina, vio algo que la hizo detenerse en seco: el cigarro de Sara, tirado en el suelo, aún encendido. No era común que Sara dejara algo atrás, especialmente algo que aún estuviera humeando. «Sara», susurró Lucía, mirando alrededor, pero no encontró ni rastro de su amiga ni del extraño hombre. La inquietud se convirtió en miedo cuando Lucía comenzó a caminar por más del parque, buscando desesperadamente señales de su amiga. Sin embargo, no había ni una sola pista. La figura del hombre, esa presencia extraña que la había perturbado, ya no estaba. Era como si todo lo que había ocurrido se desvaneciera en la oscuridad. Lucía regresó a la avenida principal, su corazón golpeando fuertemente en su pecho. Miró una vez más hacia el parque, como si esperara ver a Sara salir de las sombras y reírse de ella por preocuparse. Pero eso no sucedió. Los días pasaron, y Lucía buscó a Sara por todas partes. Llamó a todos los lugares donde pensó que podría estar, pero nadie sabía nada. Preguntó a otras mujeres en el parque, a los conocidos de la zona, a los vecinos cercanos, pero las respuestas fueron siempre las mismas: nadie la había visto. La desaparición de Sara se volvió un misterio que nadie parecía poder resolver. Lucía, por su parte, no pudo evitar pensar en ese hombre. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos azules, esa mirada tan penetrante que la había dejado sin aliento. A pesar de su miedo, Lucía continuó visitando el parque, esperando encontrar alguna pista, pero el lugar parecía haber olvidado a Sara tan fácilmente como la oscuridad se traga todo. Lo único que le quedaba era la incertidumbre. ¿Dónde estaba su amiga? ¿Qué le había pasado realmente? No sabía si alguna vez lo sabría. Y esa duda la perseguiría por el resto de sus días. INBSP. Este relato nos lleva a la noche cualquiera en el mercado de Sonora, donde dos cargadores, hombres duros acostumbrados a cargar y descargar mercancía, se vieron atrapados en una experiencia que desbordó su comprensión. Lo que parecía ser una noche tranquila de trabajo, terminó siendo una pesadilla que marcaría sus vidas para siempre. ¿Qué ocurrió esa noche entre los oscuros callejones del mercado? ¿Qué vieron ellos en la penumbra que los dejó helados de terror? Lo que están a punto de escuchar no tiene respuestas fáciles, pero les llevará a cuestionar si el mercado de Sonora guarda más que objetos místicos en sus estantes. Tal vez hay algo más, algo oculto entre sus sombras, esperando ser descubierto por aquellos que se quedan demasiado tiempo. Era una noche calurosa de agosto de 2003, en la Ciudad de México. Javier y Luis, dos cargueros que trabajaban en el mercado de Sonora, estaban terminando su jornada. Después de cargar y descargar cajas durante todo el día, las horas ya se les habían estirado. La mayoría de los comerciantes ya se habían ido a casa, y las luces del mercado comenzaban a apagarse, dejando la zona en una penumbra inquietante. A esa hora, el mercado parecía otro lugar. Durante el día, el bullicio de los compradores y vendedores llenaba las calles adyacentes, pero ahora todo estaba en silencio. Solo quedaban ellos, con algunos trabajadores que aún estaban cerrando las tiendas y organizando mercancías. Javier y Luis tenían que trasladar unas cajas más a la bodega que se encontraba en una calle paralela, 2 cuadras del mercado. No pensaron mucho en eso,
Ya estaban acostumbrados a caminar esas calles solitarias y vacías después de tantas horas de trabajo. Ya casi terminamos, ¿no? Dijo Luis, mientras colocaba una caja más en el camión. Sí, pero qué raro que esté tan vacío, respondió Javier, observando la zona desierta. Las calles alrededor del mercado de Sonora, a pesar de ser concurridas por la tarde, se volvían un lugar desolado cuando caía la noche. El ambiente se sentía pesado, casi asfixiante, y el aire parecía más cálido de lo habitual. Las farolas que bordeaban las calles, al igual que las del mercado, no ayudaban mucho con su luz amarillenta, que apenas iluminaba el camino. Javier y Luis terminaron de cargar lo que quedaba y comenzaron a caminar hacia la bodega, que estaba a unas 2 cuadras de distancia, a través de las callejones angostos. Sin embargo, algo en el ambiente empezó a sentirse extraño. El silencio era tan profundo que cada paso sonaba más fuerte de lo normal. Ambos hombres intentaron hacer una charla trivial para distraerse, pero un nudo en el estómago les impedía relajarse. Cuando llegaron a la esquina de la calle, un sonido distante los detuvo. Era un ruido bajo, casi imperceptible, como si alguien murmurara en las sombras. Ambos se miraron, confundidos. No había nadie más en la calle, y la sensación de estar siendo observados les erizó la piel. Luis trató de restarle importancia. Seguro es algún vecino o alguien más en los edificios, dijo, pero su voz no tenía la seguridad que trataba de transmitir. A medida que caminaron más adentro de la calle, el sonido se fue haciendo más claro. No era un murmullo común, sino algo más profundo, más inquietante. Javier y Luis miraban a su alrededor, cada vez más tensos. Algo no estaba bien, pero no podían identificar qué era exactamente. De repente, una figura apareció al final de la calle. Era un hombre alto, vestido con una camisa oscura, que parecía estar de pie, inmóvil, bajo la luz de un farol. Javier y Luis se detuvieron en seco, desconcertados. La figura no se movía, y parecía observarlos fijamente desde la distancia. La incomodidad de la situación se intensificó. Javier, que era el más valiente de los dos, decidió acercarse al hombre. «¿Buenas noches?», preguntó, tratando de parecer relajado, pero notando la rigidez en su voz. El hombre no respondió. Solo seguía mirándolos. Algo en sus ojos, algo en su mirada, les hizo sentir un estremecimiento. No había emoción en su rostro, solo una calma extraña. Luis, sin embargo, ya estaba retrocediendo. Algo no le gustaba en todo esto. «Oye, mejor sigamos, ¿no?», dijo Luis, nervioso, tratando de convencer a Javier. Pero Javier no respondió de inmediato. Algo en su interior lo instaba a acercarse más. Sin embargo, en ese momento, el hombre comenzó a moverse, pero no de una forma normal. No caminaba, sino que parecía deslizarse, como si estuviera siendo arrastrado por algo invisible. La forma en que se acercaba a ellos, sin hacer ruido, hizo que el miedo se apoderara de ambos cargueros. ¿Qué es eso?», susurró Luis, casi sin aliento. Javier se giró hacia él, con los ojos muy abiertos, pero no pudo responder. El hombre se acercaba más rápido de lo que parecía posible. De repente, Javier sintió un impulso irracional de huir, y, sin decir una palabra, comenzó a correr hacia la calle principal. Luis lo siguió, sin pensar, pero el pánico ya se había apoderado de él. Ambos hombres corrieron por las calles vacías, sin atreverse a mirar atrás. El sonido de sus pasos resonaba en la calle desierta.
pero el silencio a su alrededor se sentía aplastante. Cuando llegaron a la intersección más cercana, la figura desapareció. No hubo rastro de él, solo la sensación de que algo había estado allí, observándolos. Javier y Luis no se atrevieron a hablar entre ellos hasta que llegaron a la bodega, ya completamente agotados por el miedo y el estrés. Nadie los había seguido, pero la sensación de haber estado cerca de algo peligroso no los dejaba en paz. Mientras organizaban las últimas cajas, ninguno de los dos mencionó lo que había ocurrido, pero los dos sabían que algo no estaba bien esa noche. Nunca supieron qué ocurrió realmente. No pudieron explicar lo que vieron ni lo que sintieron. Lo que sí sabían es que desde ese momento evitaron pasar por esas calles solitarias a altas horas de la noche. Cada vez que se acercaban a la zona, un escalofrío recorría sus cuerpos. El mercado de Sonora, con su vibrante actividad durante el día, se había transformado en un lugar que al caer la noche, ocultaba algo más, algo que no podían comprender, pero que sí podían sentir. La última historia narra cómo 5 jóvenes excursionistas, que decidieron acampar en el corazón del Cerro La Asomadera en el verano de 2006. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre extrañas desapariciones en la zona, ellos continuaron con su plan, convencidos de que nada fuera de lo común podría sucederles. El grupo estaba formado por personas fuertes, acostumbradas a la naturaleza, pero lo que vivieron aquella noche les hizo dudar de todo lo que creían saber sobre el mundo. Lo que comenzó como una caminata tranquila por el cerro se transformó en una pesadilla insondable. Entre los árboles y la niebla, una presencia extraña empezó a acecharlos, algo que ni ellos ni sus linternas podían iluminar. Un ser al que no pudieron identificar ni rastrear, pero cuya presencia se hizo cada vez más insoportable. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Qué fue lo que vieron y experimentaron? Esta historia, contada por los sobrevivientes, es un relato de terror que pone en duda los límites entre lo real y lo desconocido, entre lo que puede ser explicado y lo que no tiene respuesta. Una historia que, con el paso del tiempo, ha dejado a todos con una sola pregunta: ¿de verdad lograron escapar, o algo los sigue esperando en el cerro? Era el año 2006, y un grupo de 5 amigos de Medellín decidió pasar un fin de semana en la naturaleza, alejándose del bullicio de la ciudad. Decidieron acampar en el Cerro La Asomadera, un lugar popular entre los excursionistas por sus vistas panorámicas de la ciudad. Habían escuchado sobre lo hermoso y tranquilo que era el lugar, pero lo que no sabían era que esa noche cambiaría sus vidas de una forma que jamás hubieran imaginado. El grupo estaba formado por Manuel, Laura, Ricardo, Clara y Felipe, todos jóvenes que se conocían desde la escuela. La idea era pasar una noche al aire libre, disfrutando del senderismo y la tranquilidad del cerro, rodeados de la espesura del bosque que cubría la zona. Llegaron alrededor de las 4 de la tarde, y comenzaron a montar su campamento en una pequeña área despejada, rodeada de árboles altos que se alzaban hacia el cielo. La tarde pasó rápido y, a medida que la noche caía, el aire se volvía más frío y denso, como era típico en las montañas. Ya al caer la noche, se acomodaron alrededor de la fogata que habían encendido para mantenerse calientes. Hablaron de cosas triviales, se rieron y disfrutaron del ambiente, pero conforme avanzaba la noche, algo en el aire parecía cambiar. El viento empezó a soplar más fuerte, y los árboles comenzaron a crujir de una manera extraña. La sensación de incomodidad aumentaba, pero ninguno de los 5 se atrevió a mencionarlo en voz alta. Todos seguían fingiendo que no sentían nada raro, pero los nervios se empezaban a apoderar de ellos. ¿No les parece que está demasiado silencioso?, preguntó Clara, mirando nerviosa a su alrededor. Lo que pasa es que estamos en un cerro, Clara, respondió Ricardo, intentando restarle importancia, pero su tono vacilante no era convincente. No, no es eso. Hay algo raro en el aire, insistió ella, mirando hacia los árboles, donde las sombras parecían moverse con un ritmo que no podían identificar. De repente, un estruendo interrumpió sus pensamientos. Un crujido fuerte, seguido de un sonido pesado como si algo estuviera arrastrándose a través del suelo. Todos se quedaron en silencio, mirando alrededor,
pero no veían nada. A medida que el silencio se instalaba, el grupo intentó tranquilizarse, aunque algo dentro de ellos les decía que no estaban solos. La sensación de ser observados se hacía cada vez más incómoda. Felipe, el más aventurero del grupo, fue el primero en sugerir que dieran un paseo por los alrededores, pensando que el aire fresco les ayudaría a despejarse. Aunque todos se sintieron un poco reticentes, pensaron que no había nada malo en caminar por el sendero cercano. Lo cierto es que no podían negar la creciente incomodidad. Las linternas iluminaban solo una pequeña franja de los árboles, mientras las sombras se alargaban extrañamente alrededor de ellos. ¿Escucharon eso?, preguntó Manuel, deteniéndose bruscamente. Todos quedaron en silencio. Un crujido de hojas secas, seguido de algo que no lograban identificar. Parecía el sonido de algo grande moviéndose entre los árboles, pero no había viento. Sin embargo, la oscuridad hacía que la percepción de todos se volviera más distorsionada. Debe ser algún animal, dijo Felipe, tratando de dar una explicación racional. Pero su voz se rompió cuando otro crujido más cercano, como si alguien caminara en sus mismas pisadas, los hizo detenerse nuevamente. El grupo se miró entre sí, y de inmediato se sintió la presión de la incertidumbre. Decidieron regresar al campamento, pero al dar media vuelta, comenzaron a oír pasos a lo lejos. Un sonido irregular, pero que claramente no pertenecía a ningún animal. Algo, o alguien, se estaba acercando. Cuando por fin llegaron a su campamento, la niebla había comenzado a rodear el lugar. Algo en el ambiente estaba cambiando, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto más pesado. La luz de la fogata apenas iluminaba los alrededores. Las sombras parecían moverse por su cuenta, al igual que el viento, que ya no soplaba de forma natural, sino como si siguiera el ritmo de algo extraño. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no estaban solos. Al principio pensaron que era otro excursionista, pero al ver más de cerca, notaron algo que no encajaba. La figura era alta, delgada, con una postura rígida y extraña, como si no perteneciera al lugar. No llevaba mochila ni equipo de camping. Estaba allí, inmóvil, observándolos desde la distancia. Su cara estaba parcialmente oculta bajo una capucha, pero la linterna de Ricardo iluminó sus ojos. No eran ojos comunes, reflejaban la luz de una manera extraña, pero sin emitir ninguna sensación de calor. ¿Quién eres?, preguntó Manuel, con voz temblorosa, pero la figura no respondió. Solo se movió lentamente hacia ellos, sin hacer ruido. Fue un parpadeo lo que hizo que todo cambiara. La figura ya no estaba a unos metros, sino mucho más cerca. Los amigos, aterrados, no supieron qué hacer. Ninguno de ellos había oído que alguien más estuviera en la zona, ni vieron señales de campistas cercanos. Algo estaba mal. Algo no se sentía bien. «Vamos, vámonos de aquí», gritó Laura, con pánico en su voz, mientras comenzaba a caminar hacia el campamento. Pero al girarse, la figura los había seguido. No caminaba, se deslizaba, como si no tocara el suelo. El crujido de las ramas bajo sus pies no era un sonido natural. Era como si el aire alrededor de ellos se volviera espeso, como si el espacio mismo estuviera siendo alterado. El grupo comenzó a correr sin mirar atrás, pero los pasos los seguían. A cada minuto, la presencia se acercaba más. El sonido de algo moviéndose rápidamente entre los árboles era insoportable. Las linternas no ayudaban, solo iluminaban sombras que parecían perseguirlos, como si el bosque entero se hubiera vuelto en su contra.
De alguna manera, llegaron a la carretera principal, a unas 3 cuadras del campamento, donde un grupo de excursionistas que se dirigían al cerro los encontró. Ellos los ayudaron a bajar, pero no les creyeron cuando contaron lo que ocurrió. Los hombres en el vehículo, al verlos tan pálidos y temblorosos, los llevaron hasta el pueblo, sin hacer muchas preguntas. El grupo intentó hablar de lo ocurrido, pero nadie los escuchaba realmente. Nadie quería creer en su historia. Algunos les decían que todo había sido fruto de su miedo o de la fatiga del viaje. Sin embargo, lo que los dejó marcados fue que, cuando regresaron al pueblo y preguntaron por la zona, algunos lugareños les hablaron de cosas raras que sucedían en el cerro, pero nunca mencionaron exactamente qué. Mencionaron a algunos excursionistas desaparecidos en la zona, pero las historias eran vagas y dispersas. Unos días después, la policía fue a investigar el área, pero no encontró ninguna evidencia de lo que habían descrito los amigos. Sin embargo, un oficial les confesó en privado que habían recibido varios reportes similares en los últimos años, personas que aseguraban haber visto algo extraño en esa misma área. El grupo nunca volvió al cerro La Asomadera. Con el paso del tiempo, cada uno siguió su vida, pero el recuerdo de esa noche seguía vivo en sus mentes. Nunca pudieron explicarse lo que sucedió. Nadie les creyó, pero algo en el aire de esa noche, algo en los árboles, les dijo que no estaban solos. El cerro, al parecer, guarda secretos que se niegan a ser revelados, y no todos los excursionistas regresan para contar lo que han vivido. Cada vez que alguien menciona el lugar, una sensación incómoda recorre la espalda de quienes estuvieron allí aquella noche. Y algunos aún se preguntan si el hombre extraño con los ojos vacíos los estará observando en alguna de esas sombras. ¿O es que nunca se fue? A lo largo de estas historias, hemos recorrido distintos lugares, desde las vibrantes calles de Guadalajara y la Ciudad de México, hasta las misteriosas montañas de Colombia, siempre con la misma sensación latente, la de ser observados, acechados por algo más allá de nuestra comprensión. 4 relatos distintos, que, aunque separados por el tiempo y el lugar, comparten un denominador común. Lo que ocurrió en esas noches oscuras no tiene una explicación clara, y lo que cada uno de los protagonistas vivió sigue siendo un misterio sin resolver. Los testigos, que en su momento fueron personas comunes, quedaron marcados por lo que encontraron en la penumbra de esos lugares. La presencia de algo o alguien que no pertenecía a ese espacio, algo que, por su naturaleza, no se deja ver fácilmente, pero que siempre está allí, aguardando el momento perfecto para manifestarse. En todos los casos, el miedo que sintieron fue real, palpable, como si el mismo aire a su alrededor se hubiera vuelto denso, hostil. Lo extraño es que, a pesar de sus intentos por regresar a la normalidad, todos ellos continúan con la inquietante sensación de que algo los sigue. Algunos aún se preguntan si realmente lograron escapar, o si la oscuridad de esos lugares nunca los dejó ir. Las sombras en el Parque Lázaro Cárdenas, el Mercado de Sonora, el Cerro La Asomadera, y las calles de Guadalajara, todos parecen tener algo en común. Un vacío en sus rincones más oscuros, algo que no debe ser mirado de cerca, algo que se esconde, esperando. Tal vez lo que enfrentaron esos testigos no sea un simple accidente o producto de la mente humana, sino algo mucho más profundo, algo que está más allá de la razón. Y lo más perturbador de todo es que, mientras leemos estas historias, quizás estamos más cerca de la verdad de lo que imaginamos. La pregunta queda flotando en el aire, ¿y si lo que ocurrió en esos lugares no fue un hecho aislado, sino una señal de que algo está al acecho, esperando la próxima noche oscura para salir nuevamente? En la oscuridad, las respuestas siguen ocultas, y mientras tanto, nos quedamos con una única certeza:
Algunos misterios están destinados a permanecer sin respuesta, y lo que se esconde en las sombras sigue esperando, paciente, a la próxima víctima.